Ravensbrück, el campo de concentración para mujeres en la Alemania nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de mujeres quedaron atrapadas en un lugar donde la muerte no era lo peor que podía ocurrirles. Un sitio donde el hambre, la tortura y los experimentos médicos inhumanos formaban parte de la rutina diaria. Para 130.000 prisioneras, ese lugar fue una realidad. Ravensbrück. De ellas, 90.000 jamás lograron salir con vida de aquel infierno. El campo de concentración de Ravensbrück se creó inicialmente para las enemigas del régimen de Hitler. Los alemanes necesitaban un lugar para las prisioneras especiales. Espías, presas políticas, rebeldes, agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales, a las órdenes de Gran Bretaña, luchadoras de la resistencia francesa, aristócratas polacas y nacionales escandinavas. Aquí se encarcelaba a académicos y eruditos que apoyaban abiertamente el socialismo o el comunismo. También se encarcelaba a delincuentes o a personas que los nazis consideraban marginados sociales, por ejemplo, discapacitados, enfermos mentales, prostitutas o lesbianas. En 1933, Alemania entró en el periodo del terror cuando Adolf Hitler asumió el poder. Poco después comenzaron las detenciones masivas de sus oponentes políticos. Los considerados enemigos del Estado y la nación alemanes fueron enviados a prisiones o campos de concentración. Bienvenidos a Frontline War Memoirs. Los primeros campos, los de Dachau y Oranienburg, se crearon en el primer año tras la llegada de Adolf Hitler al poder. El primer campo de concentración alemán para mujeres se organizó al mismo tiempo en Moringen, en el distrito de Nordheim. Desde allí, las mujeres eran trasladadas a la prisión de Lichtenburg, cerca de Torgau. Al principio, las reclusas eran comunistas, socialdemócratas y judías. Más tarde, se les unieron los seguidores de diversas religiones, incluidos los católicos, los estudiantes de la Biblia, es decir, los testigos de Jehová, y los protestantes, así como homosexuales masculinos y femeninos. Tras el estallido de la guerra, todo el sistema operativo de la red de campos de concentración se extendió a los países ocupados. Cuando el campo de mujeres de Lichtenburg empezó a quedarse sin espacio, se decidió construir un nuevo campo. Heinrich Himmler eligió un emplazamiento cerca de Ravensbrück, un pueblo situado en el pintoresco distrito de los lagos de Mecklemburgo, con sus lagos de Roblinsee, Wallensee y Schwetzee, a unos 80 kilómetros de Berlín y no muy lejos de Fürstenberg. Este era un emplazamiento en una zona de belleza natural. Himmler creía que la limpieza de la sangre alemana debía comenzar cerca de la naturaleza, y las fuerzas vigorizantes de los bosques alemanes desempeñaban un papel central en la mitología de la Heimat, la tierra alemana. La proximidad de Berlín también era importante, ya que permitía a Himmler acudir con frecuencia para realizar inspecciones. Lo mismo ocurría con la ubicación del campo de hombres en Sachsenhausen, a tan solo 45 kilómetros de Ravensbrück. Fueron los internos de Sachsenhausen quienes en noviembre de 1938 comenzaron a trabajar en la construcción de un campo para mujeres. En este video presentaremos la historia del campo de mujeres KL Ravensbrück, basándose en los relatos de mujeres supervivientes. Una de las internas, Maria Moldenhauer, dividió la historia de este lugar en periodos. El primero de ellos abarca los años 1939 a 1941, cuando se construyó e inauguró el campo y llegó el primer transporte de mujeres. Fue el periodo fundacional, una época en la que el césped y los parterres alrededor de los bloques de prisioneros se mantenían con mucho cuidado. Se barrían las calles y los bloques estaban muy limpios. Durante este periodo llegaron al KL Ravensbrück transportes de mujeres polacas. El rasgo característico del primer periodo, escribió Maria Moldenhauer, es que se aplicaban plenamente los llamados métodos alemanes de educación en relación con una nación conquistada.
Consistían sobre todo en borrar la identidad individual y la confianza en sí mismo de una persona, haciendo que perdiera sus ambiciones y su disposición a responder a los insultos. Incitar a los odios de clase y nacionales, fomentar la desconfianza y la voluntad de delatar a los demás también formaban parte del programa. El segundo período, comprendido entre 1941 y 1944, fue descrito por Maria Moldenhauer de la siguiente manera. Poco a poco, en la segunda mitad de 1941 y tanto en 1942 como en 1943, comenzó a formarse una comunidad polaca en el campo. Como trabajadoras, las mujeres polacas gozaban de la confianza de las autoridades. Al principio de este periodo, los métodos originales de disciplina seguían vigentes, pero el acoso se hizo relativamente menos intenso. Sin embargo, se produjo un claro aumento de las duras y trágicas consecuencias de las órdenes de las autoridades centrales, que fueron estrictamente aplicadas por las autoridades del campo, en contraste con los anteriores métodos caseros de tormento. Se trataba de ejecuciones por fusilamiento de mujeres polacas traídas de las prisiones, el inicio de experimentos médicos, la persecución de las Bibelforcereg y de las comunistas, los registros en los barracones para detectar conspiraciones políticas, el envío de transportes de prisioneros a fábricas de municiones, el envío de enfermos y dementes para ser fusilados, el reclutamiento de mujeres para trabajar en los burdeles de los soldados alemanes. Las principales supervisoras eran Johanna Langfeld, Maria Mandel, Anna Klein-Plaubel y Luise Brunner. Sus ayudantes las asistían en el cumplimiento de sus funciones. Una de ellas era Dorothea Binz, conocida por su trato brutal a las mujeres. El primer transporte, compuesto por 867 mujeres, llegó a Ravensbrück el 15 de mayo de 1939. A su llegada, las mujeres recibieron sus números de campo, fueron desnudadas, lavadas y despiojadas. La gran mayoría eran polacas. Las primeras en llegar, el 23 de septiembre de 1939, fueron las residentes tanto en tierras alemanas como en los antiguos territorios polacos incorporados al Tercer Reich, Silesia, Pomerania, Lubusland y Prusia Oriental. Las primeras 5 mujeres procedentes de la Polonia Occidental llegaron al campo el 2 de noviembre. Grandes transportes de mujeres polacas comenzaron a llegar a Ravensbrück a partir de abril del año siguiente. El año más pleno en este sentido fue 1944, cuando aparecieron en el campo más de 16.000 nuevas internas, de las cuales unas 12.000 procedían de la insurgente Varsovia. Ese mismo año, algunas mujeres fueron llevadas a Ravensbrück desde Auschwitz. Se calcula que unas 40.000 mujeres polacas pasaron por el campo de Ravensbrück, pero su número exacto es imposible de determinar, ya que muchos documentos han sido destruidos y los que han sobrevivido presentan algunas lagunas. Además de las mujeres polacas, el campo albergó a 18.000 mujeres rusas, 8.000 francesas, 1.000 holandesas, así como mujeres de origen británico, alemán, judío y gitano. En total, unas 130.000 mujeres fueron obligadas a vivir en este lugar de tormento, en total hacinamiento y experimentos. A su llegada, cada una de las reclusas era marcada con un triángulo, un simple parche de tela que debía coserse en la manga izquierda de la chaqueta. El color negro marcaba a las mujeres calificadas en la categoría de antisociales, es decir, prostitutas, ladronas de poca monta y lesbianas. El verde significaba delincuentes profesionales, el rojo se reservaba a los presos políticos, los testigos de Jehová llevaban un triángulo morado y las judías uno amarillo. Una de las que llevaban un triángulo rojo era Zofia Tchaikovska. Nacida el 22 de diciembre de 1910, era maestra de Sandomierz. Llegó a Ravensbrück el 21 de agosto de 1940 y estuvo allí hasta el final, es decir, hasta abril de 1945. Según ella misma afirma,
Fue encarcelada como indeseable prófuga. Llegó a Ravensbrück en un transporte de unas 130 personas. El viaje duró 4 días y 4 noches. Al llegar al campo, las mujeres formaron filas frente a la casa de baños y fueron conducidas al interior. Primero tuvieron que entregar todas sus pertenencias, incluidas joyas y dinero. Después del baño, fueron sometidas a un reconocimiento médico. Les afeitaron la cabeza, sin excepción. El campo de Ravensbrück fue ampliado sistemáticamente, aunque seguía teniendo forma rectangular. Estaba rodeado por un muro de 4 metros de altura, rematado con cables eléctricos, patrullado alrededor por centinelas de las SS con perros. Inicialmente, el campo estaba preparado para acoger a 15.000 internos. Su ampliación estuvo relacionada con el creciente número de mujeres. Una sobreviviente, Wanda Harzica, recuerda: «En el momento de mi llegada al campo, el número de reclusas superaba las 30.000, y en los meses de invierno al parecer ascendía a 42.000. Estas cifras se refieren solo al campo principal, el llamado Campo Viejo. El mayor porcentaje eran mujeres polacas, pero aparte de ellas había de todas las nacionalidades europeas. Incluso vi a 2 mujeres negras. Las condiciones de vida en el campo de mujeres eran tan severas como en el de hombres. Las reclusas se levantaban todos los días a las 4 de la mañana. Se lavaban, se vestían, hacían las camas y recibían una taza de café negro. Luego salían y se colocaban en filas para pasar lista. La comida del campamento era miserable. Al mediodía, la ración era de 3/4 de litro de sopa, la llamada Eintopf, una mezcla de varias verduras con un poco de grasa o restos de carne. La cena consistía en un poco de sopa o posiblemente 3 o 4 patatas y una hoja de lechuga. En la cena, las reclusas también recibían 200 o 250 gramos de pan como asignación para el día siguiente. Los domingos o días festivos podían contar con 100 gramos de margarina, algo de queso o 50 gramos de salchichas. Las mujeres trabajaban en el campo y fuera de él. Trabajaban en la construcción de carreteras, en la tala de árboles, en obras de drenaje, en la carga y descarga de trenes, en la nivelación de carreteras irregulares, en diversos tipos de trabajos agrícolas y en la cría de animales, en el cuidado de plantas y flores. Algunas de ellos trabajaban para la empresa alemana Siemens, cuya fábrica estaba situada a 1,5 kilómetros del campo. Siemens tenía allí 20 naves de producción, y las mujeres de Ravensbrück fueron obligadas a realizar allí trabajos forzados desde el verano de 1942. La fábrica producía piezas para radios y teléfonos, por lo que el trabajo de las reclusas requería exactitud y precisión. Las mujeres trabajaban por encima de sus fuerzas. Solo se les permitía ir al baño a determinadas horas. Para utilizarlo fuera de ese plazo necesitaban una nota del médico. El trabajo en invierno era especialmente duro. Como iban ligeras de ropa, sin guantes ni bufandas, la piel de las manos y la cara se agrietaba por la congelación. Las condiciones no eran mucho mejores en verano. Los vestidos gruesos y los zapatos incómodos dificultaban el trabajo físico en el calor. Privadas de agua, morían de agotamiento. Las autoridades pretendían destruirnos con estas duras condiciones. Era perfectamente intencionado. Las propias supervisoras decían que sería un desperdicio usar una bala con nosotras. Las propias condiciones nos destruirían, afirmó Zofia Tchaikovska. A partir de 1939, se puso en marcha un programa de eliminación física de enfermos mentales y deficientes intelectuales en forma de una acción cuyo nombre en clave era T4. El número de personas asesinadas por el mero hecho de haber estado, por ejemplo, en hospitales psiquiátricos es difícil de calcular. La acción 14F13 se llevó a cabo como parte de ese programa. Este nombre en clave, tomado de la correspondencia con los comandantes de los campos de concentración, oculta el asesinato de los internos de los campos con discapacidades, enfermos mentales e incapaces de trabajar. Debido al aumento sistemático del número de internos de los campos, las SS decidieron seleccionar a los enfermos
débiles o incapaces de realizar trabajos duros y agotadores para la industria alemana, a los que etiquetaron como racialmente defectuosos y eliminaron, gaseándolos con monóxido de carbono en cámaras de gas. En el caso de Ravensbrück, el primer transporte de presos seleccionados salió del campo el 4 de febrero de 1942. Atraídas por la promesa de ser trasladadas a otros campos, no sospechaban que iban a morir. Bernhard Strebel determinó que el número de mujeres ejecutadas en la acción 14F-13 fue de 1.600 en total. Estas fueron enviadas a la cámara de gas del Centro de Tratamiento y Cuidados de Bernburg. En las listas de mujeres enviadas desde Ravensbrück no solo había discapacitadas o incapaces de trabajar, sino también tuberculosas, asmáticas, antisociales con enfermedades venéreas, así como mujeres sanas clasificadas como criminales. Los certificados de defunción expedidos a los familiares de las víctimas por la oficina de registro contenían datos falsos sobre el lugar y la fecha de la muerte. Por ejemplo, se consignaba Ravensbrück como lugar de fallecimiento. Los registros de los internos, por otra parte, estaban anotados con una nota general trasladado a otro campo. Bernhard Strebel no pudo determinar dónde fueron llevados los hombres de Ravensbrück, aunque se supone que, como en el caso de las mujeres, murieron en la cámara de gas de Bernburg. En la segunda fase de la acción 14F-13, en 1943 a 1944, los reclusos fueron asesinados en la cámara de gas del Centro de Cuidados del Castillo de Hartheim, cerca de Linz, en Austria. Según testigos presenciales, unos 60 de los transportes negros, como los llamaban los internos, salieron de campo Ravensbrück. Entre 50 y 70 mujeres fueron transportadas en cada uno de ellos. Al mismo tiempo, las autoridades del campo endurecieron los criterios de selección, centrándose prioritariamente en los enfermos mentales. Los demás, mientras podían trabajar, eran enviados a plantas industriales. En 1942 a 1944 se llevaron a cabo experimentos de este tipo con reclusas. El mando militar alemán estaba impaciente por la lentitud del tratamiento de los soldados alemanes heridos en el frente de guerra. Se llevaron a cabo varios experimentos médicos con mujeres de Ravensbrück para encontrar nuevas formas de tratar las heridas. Las mujeres eran heridas deliberadamente, infectadas con bacterias y luego observadas. También se les administraron varios cursos de medicación para controlar y evaluar sus efectos sobre la salud. Los experimentos médicos se llevaron a cabo en personas jóvenes y a menudo sanas. Nadie les pedía su opinión o permiso, no sabían por qué se les llevaba al quirófano. En general, estos tratamientos consistían en infectar las heridas y controlar la eficacia de las sulfonamidas. A las mujeres se les practicaba una incisión en la pierna y a continuación se les inyectaban diversos gérmenes, por ejemplo, bacterias causantes de gangrena gaseosa y tétanos, Staphylococcus aureus, lo que provocaba una infección. Además, se aplicaban diversos materiales a las heridas, por ejemplo, trozos de cristal, madera o papel, simulando así las condiciones que podían darse en el frente durante la guerra. Se ponía yeso en las piernas infectadas. Algunas mujeres les daban sulfonamidas, a otras no les daban ningún medicamento. Otro tratamiento era romper o cortar el hueso y luego trasplantarlo de una pierna a otra. De este modo, se observaba la regeneración ósea y, por último, la escisión de secciones de los músculos y nervios de las extremidades inferiores. Los interrogatorios y castigos impuestos a los internos por supuestas infracciones eran tan severos en sus efectos como los experimentos médicos. Uno de esos delitos era intentar introducir de contrabando en el campo cualquier cantidad de comida, por pequeña que fuera. Ayudar en los intentos de fuga se castigaba aún más severamente, como le ocurrió a Elżbieta Kwiczala, que fue detenida el 19 de abril de 1943 y acusada de ayudar a 2 mujeres polacas a fugarse. Fue interrogada por Ludwig Ramdor, famoso en el campo por organizar una red de colaboradores secretos entre las reclusas.
Necesitaba saber de qué hablaban y qué planeaban las mujeres cuando estaban solas en los barracones. El comandante Fritz Surren y el comisario Ludwig Ramdor impusieron a Elżbieta Kwiczala una pena de 15 semanas de confinamiento. Era una celda con una ventana oscura, sin ventilación. Los interrogatorios se celebraban sobre todo por la noche. Pasó los primeros 8 días sin comer, durmiendo ella en el suelo desnuda. Después de 8 días, recibió 250 gramos de pan y medio litro de café negro. También fue torturada. Como ella misma testificó, el método de tortura fue el siguiente. La obligaron a ponerse en cuclillas y le esposaron las manos por debajo de las rodillas. Le pusieron un cinturón de cuero alrededor del cuello y tiraron de él hasta las manos atadas. Luego le trajeron 6 mantas y se las pusieron sobre la cabeza. En la parte inferior, los bordes de esas mantas se enrollaron cuidadosamente para que entrara muy poco aire. Las ventanas se cerraron herméticamente y se oscurecieron. La mantuvieron en esta posición durante 3 horas, hasta que perdió el conocimiento. Pasó 11 meses y medio en el búnker penal, de los cuales 15 semanas en la habitación a oscuras. Pasó hambre durante 19 semanas, recibió 25 latigazos y fue torturada 2 veces, por estrangulamiento y ahogamiento. Y además pasó un total de 80 horas en las audiencias. No obstante, si esto le pasaba a los que colaboraban con las internas, los alemanes decidieron dejar muestras públicas de los que le pasaba a los que intentaban escapar del campo. Hubo casos de suicidio en el campo, cometidos arrojándose sobre cables de alta tensión, testificó años después Maria Moldenhauer. Para ahuyentar a los demás, se dejaba el cuerpo colgando de los cables durante unos días y se mostraba oficialmente a los internos. El bloque donde ocurrió el suicidio era castigado, y en caso de intento fallido, la mujer iba al búnker después de recuperarse y era golpeada. Estos relatos ofrecen una imagen terrible de las condiciones de vida en los campos. Trabajo duro, raciones de hambre, castigos severos, experimentos médicos e interrogatorios. Todo ello facilitaba que los internos se volvieran locos. Al principio, los que morían en el campo eran incinerados en el crematorio municipal de Fürstenberg. En 1943, las SS ordenaron la construcción de un crematorio fuera del recinto del campo, que fue ampliado un año más tarde. En las inmediaciones había un barracón que anteriormente había servido de almacén. A principios de 1945 se convirtió en una cámara de gas. Mientras tanto, el campo de Uckermark para jóvenes internos se convirtió en un campo de exterminio. Hacia el final de la guerra, los ancianos y los enfermos eran enviados allí. Después de la guerra, Kazimiera Barczyńska testificó que el 22 de enero de 1945, unos 1.500 internos fueron enviados allí desde Ravensbrück. En los días siguientes, este número aumentó a 4.000, y un poco más tarde, otras 2.500 fueron llevadas allí. Las mujeres eran tentadas a ir allí con promesas de relajación tras un trabajo muy duro, aunque la realidad resultó ser muy distinta. La vida en Uckermark era un infierno. En lugar de trabajar, las mujeres eran sometidas a una estricta selección. Se elegía a las más delgadas, hinchadas, ancianas o discapacitadas. Durante la selección eran empujadas y golpeadas, y después, una vez hecha la lista, eran encerradas en un barracón. Al anochecer, un camión venía a recogerlas y volvían a golpearlas y empujarlas. Las arrojaban a la parte trasera del vehículo y las colgaban de brazos y piernas. El camión llevaba a las mujeres a la cámara de gas situada junto al campo de Ravensbrück y volvía inmediatamente a por el siguiente lote. Al cabo de 15 minutos, los cuerpos de las víctimas eran trasladados de la cámara de gas al crematorio. Lenguas de fuego salían de las chimeneas y se observaban desde los barracones del campo durante días. María Kaminska recordaba este tétrico lugar después de la guerra. Fue trasladada allí a principios de enero de 1945. Confirmó que ese campo, inicialmente destinado a los jóvenes,
acabó convirtiéndose en un lugar donde se enviaba a los ancianos y a los enfermos y desde allí se les transportaba a las cámaras de gas. Ese campo estaba lleno de enfermos graves. Quien llegaba a él no salía. El número exacto de mujeres que murieron en Ravensbrück es tan difícil de determinar con exactitud como el número de reclusas evacuadas del campo por la Cruz Roja Sueca. Se calcula que murieron unas 92.000 mujeres. También se dijo que la tasa de mortalidad en el campo fue del 70%, lo que significa que unas 132.000 mujeres pasaron por Ravensbrück. Bernhard Strebel tiene una opinión ligeramente diferente sobre este tema. En su opinión, la cifra de 92.000 víctimas mortales dada por el fiscal británico en el primer juicio de Hamburgo al personal de Ravensbrück se determinó de forma demasiado superficial y no estaba respaldada por documentos. Pero, ¿importa realmente el número exacto de muertos? Los supervivientes creen que los nombres son más importantes que las cifras. Las mujeres polacas que murieron en Ravensbrück son conmemoradas por una placa descubierta el 19 de junio de 1997 en un museo establecido allí en honor de las víctimas. Antes de que se celebraran los juicios del personal de Ravensbrück, los doctores que realizaron experimentos médicos criminales con personas durante la guerra fueron juzgados en Nuremberg ante el primer tribunal militar americano, en el periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 1946 y el 19 de agosto de 1947. La mayoría de ellos fueron condenados a muerte. Desde el final de la guerra hasta 1948 se celebraron 7 juicios en Ravensbrück. El primero de ellos tuvo lugar del 5 de diciembre de 1946 al 3 de febrero de 1947 contra 16 oficiales del campo. Entre ellos se encontraban Ludwig Ramdor, Rolf Rosenthal, Gerhard Szydlowski, Dorothea Binz y Percival Treite. Tras el juicio se ejecutaron 11 condenas a muerte en la horca. 4 condenas fueron a penas de prisión de 10 a 15 años. Todas las condenas a muerte se ejecutaron los días 2 y 3 de mayo de 1947, excepto la del doctor Percival Treite, que se suicidó el 8 de abril. Fritz Surren también iba a ser juzgado, pero consiguió escapar. Fue capturado en 1949 y entregado a las autoridades francesas. Fue fusilado el 12 de julio de 1950. El segundo juicio de los oficiales de Ravensbrück tuvo lugar del 5 al 27 de noviembre de 1947. El único acusado fue Friedrich Opitz, el hombre de las SS que dirigía una de las fábricas en las que trabajaban los reclusos. Fue condenado a morir en la horca. La sentencia se ejecutó el 26 de febrero de 1948. El tercer juicio fue el del personal del campo de exterminio de Uckermark y tuvo lugar del 14 al 28 de abril de 1948. Se refería a las personas responsables de seleccionar a las mujeres que iban a ser enviadas a las cámaras de gas y de maltratarlas. De los 5 acusados, 3 fueron declarados culpables y 2 fueron absueltos por no haber servido en Uckermark en el periodo en que fue un campo de exterminio. El cuarto juicio tuvo lugar en mayo y junio de 1948 contra 5 miembros del personal médico de Ravensbrück. Uno de ellos fue el doctor Walter Sonntag, condenado a morir en la horca. La sentencia se ejecutó el 17 de noviembre de 1948. Durante el quinto juicio del personal de Ravensbrück, en junio de 1948, 3 hombres de las SS fueron acusados de asesinar a internos del campo. Todos fueron declarados culpables de los cargos. Arthur Conrad fue condenado a morir en la horca, Walter Schenk a 20 años de prisión y Heinrich Schaefer a 2 años. Los problemas de las víctimas de los campos de concentración no terminaron con el cese de las hostilidades en 1945. Las víctimas crearon diversas organizaciones que pretendían promover la concienciación sobre los crímenes alemanes.
La necesidad de indemnizar a los antiguos internos que habían sufrido como consecuencia de los experimentos médicos cobró importancia. En una reunión gubernamental celebrada el 26 de julio de 1951, las autoridades alemanas aprobaron una resolución para brindar ayuda a las víctimas de los experimentos inhumanos realizados en Ravensbrück. Se estableció un comité para evaluar las propuestas y determinar las formas de indemnización que incluían la financiación de tratamientos médicos, pensiones por invalidez y compensaciones económicas. Pero, ¿puede realmente el dinero reparar el sufrimiento? Ninguna resolución, por justa que parezca, podrá borrar el dolor indecible de las víctimas ni el vacío dejado en sus familias. La historia de Ravensbrück no es solo un recuerdo del horror, sino una advertencia de lo que jamás debe repetirse.